Muy buenos días, hoy nos encontramos nuevamente aquí en el Nodo, Colombia. Un saludo muy especial para ustedes, los que nos ven, porque en este momento nos encontramos con el señor Alfredo Ramos, quien es senador por el Centro Democrático. Buenos días, señor Alfredo Muy Ramos. buenos días, muchas gracias siempre al Nodo por esta oportunidad y qué bueno poder hablar de tantos temas importantes para Colombia. Es un gusto para nosotros tenerlo aquí nuevamente. Sabemos que hemos estado con usted aquí en el programa en muchas ocasiones y la invitación que le hacemos el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo es precisamente para hablar de aquellos temas coyunturales que se nos vienen presentando actualmente en el país, relacionados con el tema del proceso de paz con el gobierno Santos y FARC. Haciendo una pequeña contextualización, ¿cómo podría concebirse ese proceso desde el Centro Democrático? Yo creo que ha sido tal vez uno de los golpes más duros para la democracia por varias razones. Primero, por quién, contra quién o con quién se estaba negociando. Y finalmente aquí se le terminó dando legitimidad política a los peores criminales de lesa humanidad de nuestra historia. Eso es supremamente importante de decirse a los colombianos, porque finalmente las FARC terminan después de más de 50 años de atacar a la población civil, de atacar a nuestras fuerzas militares, de atacar a policías inocentes de muchas regiones del país, de reclutar menores, de poner minas antipersonal contra campesinos inocentes, terminan legitimados diciendo que eso todavía ha sido un accionar político. Y creo que ese es el primero de los malos ejemplos que ha habido: sentarse a negociar en igualdad de condiciones entre un gobierno y un grupo terrorista. Eso hace que finalmente las FARC hubieran tenido una visibilidad que jamás lo hubieran conseguido a punta de armas o a punta de narcotráfico como solían hacerlo. Eso internacionalmente terminaron las FARC siendo los grandes ganadores de esa lucha que habían tenido, porque insisto, con Juan Manuel Santos lograron lo que no habían podido hacer en más de 50 años de vida armada que ellos tuvieron en contra de la institucionalidad, pero sobre todo a favor del narcotráfico y a favor de la minería criminal y a favor de la gran cantidad de crímenes de lesa humanidad. Eso yo creo que ya es una gran derrota de la democracia. Y posteriormente, todo lo que se terminó negociando hace que se profundice ese problema o esas grandes dificultades para la democracia. Las FARC sean partido político sin tener que recurrir a una sola firma, que se le regalen curules, que tengan una justicia especial donde terminaron a través de un comité de escogencia escogiendo quiénes iban a ser sus jueces y todos además muy afines ideológicamente a ellos, que las FARC hayan empezado a hablar de cómo debería ser la innovación agrícola en Colombia. En fin, una gran cantidad de reformas que se terminaron haciendo. Creo que le hace un daño enorme a la democracia colombiana, a la institucionalidad, porque muestra finalmente a grupos criminales que el día de mañana es mucho mejor ser agresivo, es mucho mejor atacar a la población civil para que el gobierno les dé más y más gabelas, más y más prebendas, y de esa manera estamos acabando con la democracia lentamente, cuando cualquier persona, sin necesidad de votos, sino a través del ataque impúdico a los más indefensos en Colombia, consigue sus objetivos políticos sin darle nada a los colombianos, solo pobreza, solo miseria, solo tristeza a las familias colombianas. Pues hombre, eso es un aliciente para que otros el día de mañana hagan lo mismo. Y uno lo ve ya con el ELN y seguramente las bandas criminales que el día de mañana van a decir que todo lo hicieron, que el narcotráfico, que toda la acción criminal lo hicieron de cuenta de que ellos tenían un objetivo político. Dentro de la arquitectura constitucional como tal, ¿cómo vemos que esta fuerza, luego de ser al margen de la ley, se haya institucionalizado y pues por ende haya cambiado constitucionalmente la arquitectura del Estado? Pues supremamente grave. Primero porque inclusive vemos que en la Constitución cualquier persona que haya cometido un delito, cualquier delito que haya sido, no puede terminar posteriormente siendo siquiera congresista de Colombia o aspirando a cargos públicos, y lo difícil que es para cualquier persona, inclusive a veces con delitos completamente injustos, jamás pueden reivindicarse y terminan perdiendo sus derechos políticos. Las FARC al contrario, con condenas en firme, las FARC al contrario, los criminales de lesa humanidad más grandes, reitero en nuestra historia, narcotraficantes, van a terminar haciendo política por un lado, con curules gratis por otro lado, y ellos, ahí uno ve Iván Márquez y ve como muchos de esos criminales van a tener curules directas, las 10 curules que se le dieron, 5 en el Senado y 5 en la Cámara a los miembros de las FARC, terminan haciendo política. Una vez creo que eso hace mucho daño
reitero, porque pues, el día de mañana cualquier otro criminal de lesa humanidad va a pedir lo mismo o más. Pero adicionalmente, creo que con el tema del fast track se le hizo un daño también enorme a la democracia. Cuando ese proceso legislativo extraordinario, entre comillas, por la paz, que le ponen por la paz a todo, lo terminaron llamando por la paz, permite que se hicieran reformas constitucionales a través de actos legislativos, sin necesidad de todas los debates necesarios, solo 3 para las leyes, solo 4 para las reformas constitucionales. Que la Corte Constitucional haya permitido ese exabrupto, de permitir que se cambiara, que se pudiera reformar de una manera mucho más sencilla la reforma constitucional. Eso es abrirle paso de alguna manera a una dictadura cuando se cambia el proceso de reforma constitucional con interés muy específico. Cuando se desconocieron, tal vez el golpe más duro de la democracia, los resultados del plebiscito del 2 de octubre de 2016, porque finalmente lo que hubo fue un afán muy grande para hacer unas modificaciones cosméticas y además terminaron definiéndose por las FARC los temas que a ellos les interesaban y cuáles no. Dijeron que es que el 95% de las observaciones se tuvieron en cuenta. Eso es lo que dice el gobierno, que es completamente falso. Primero porque es que se hicieron observaciones sobre unos puntos específicos. Eventualmente de algunos grupos del no se hicieron observaciones sobre puntos específicos y las FARC escogían cuál les interesaba más. Si no les interesaba, no lo acogían, y sobre todo en los puntos más álgidos, lo de la justicia especial, lo de participación política, en fin, muchos temas en eso no se consideraron. No se consideró y nadie lo propuso. Después del plebiscito nadie propuso la reforma, cómo iba a ser la nueva forma de refrendación, y las FARC terminaron inventándose con el gobierno que eso se iba a refrendar a través del Congreso de la República. Nadie nunca mencionó eso. Esos acuerdos terminaron siendo refrendados por el Congreso de la República cuando no tenía ni la competencia constitucional, ni siquiera, y no se tocó, reitero, después del 2 de octubre. Es decir, muchos cambios que hoy lo que muestran es que cualquier criminal en este país puede tomarse el poder a su antojo, con un gobierno débil, con un Estado débil, y nosotros como Centro Democrático no solo fuimos críticos de todo ese proceso, no solo fuimos críticos de darles la legitimidad política a las FARC, sino que seguiremos siendo críticos de todos los acuerdos que se lograron, y tenemos que buscar el cambio en el futuro, porque esos acuerdos, la justicia especial, el bloque de constitucionalidad, permanecer 12 años o 3 gobiernos, esa legislación sin poder ser modificada, unos cambios que, reitero, atentan contra la democracia, es algo que el Centro Democrático tiene que seguir luchando para que se acabe. No a la impunidad, no a la participación gratis en política criminal de lesa humanidad. Dentro de esos diferentes puntos que se hicieron dentro del acuerdo pactado o firmado, pues sabemos que son altos beneficios que se le van a otorgar a ese grupo si llegan al Congreso de la República o pues cogen mandato presidencial, o a la Cámara o el Senado, X o Y. Ustedes desde el Centro Democrático, ¿cómo combatirían esa penetración de ese sistema de gobierno frente a la arquitectura actual del Estado constitucional? Pues nosotros ya hemos hecho una propuesta de referendo para hacer modificación a 3 puntos específicos. Específicamente, ¿cuáles serían esos 3 puntos a reformar? Lo que queremos es la participación política de las FARC, que no se le den curules gratuitas a las FARC. Ellos van a tener 5 curules en Senado, 5 curules en la Cámara de Representantes, que entre otras van a ser hechas o van a ser ejecutadas por criminales de lesa humanidad, y nosotros no queremos que existan esas curules, que la participación política de las FARC sea igual a cualquier otro partido político, que se tengan que recoger firmas, que tengan que hacer contar, y no con 0 votos, como sucede en este momento, ya tengan las curules de manera gratuita. Esa es una de las reformas que hemos dicho. La segunda, la justicia especial. Nosotros no podemos igualar a nuestras fuerzas militares con los miembros de las FARC. Nosotros dijimos que si eventualmente iba a haber una justicia transicional, que eventualmente solo por pragmatismo podríamos aceptar negociaciones con grupos al margen de la ley. Si fuera a haber una justicia especializada, no podía ser ni una nueva burocracia, ni con jueces sesgados, ni con una cantidad de parámetros diferentes a la de la justicia ordinaria. Nosotros hubiéramos dicho que la justicia especial fuera tal vez una reducción de las penas para miembros de las FARC, pero que pagaran efectivamente pena de prisión específica, pero adicionalmente que no pudieran participar en política de los miembros que fueran condenados por crímenes de lesa humanidad. Es un tema supremamente importante, y por eso tampoco estamos de acuerdo con esa justicia especial, que, reitero, es una burocracia persecutora, especialmente para las fuerzas militares, que por fortuna la Corte Constitucional, abriendo un poco los ojos, sacó a los terceros
a los terceros, a los civiles, los sacó de esa jurisdicción. Y lo otro es que esos acuerdos estén 12 años dentro de nuestra legislación. Nosotros consideramos que esto es un exabrupto que uno tenga que obligar a términos para las leyes. Yo creo que en un Estado de Derecho las normas, si son malas, se tienen que cambiar inmediatamente. Si por algún motivo esas normas fueron autorizadas o auspiciadas por el Congreso de la República, deben inmediatamente modificarse. Y en esos sentidos, de esos tres temas fundamentales, participación política de las FARC, la JEP y la inclusión de esas normas durante 12 años, de todas esas normas aprobadas durante 12 años en nuestra legislación, nuestra normatividad, definitivamente son temas que tenemos que cambiar, y reitero, lo estamos buscando con un referendo, y si no, lo haremos a través del Congreso de la República con las mayorías que tendremos este 11 de marzo. Señor Ramos, sabemos que ya el acuerdo con las FARC se hizo ya hace algunos meses, y pues eventualmente se estaban haciendo con el Ejército de Liberación Nacional, que es el ELN. Por lo tanto, ese acuerdo está suspendido por las acciones terroristas que ellos han emergido durante estos días. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos se mostró muy positivo, muy optimista, que si veía coherencia entre ese grupo armado para continuar con los acuerdos, él procedía, pero mientras que ellos hacen acciones terroristas, él no continúa el acuerdo de paz. ¿Sería que es posible que el presidente Juan Manuel Santos haga una reanudación o continuación con ese grupo armado mientras ellos estén en acciones terroristas? Pues Juan Manuel Santos se ha mostrado supremamente tierno con los grupos al margen de la ley. Él ha sido siempre muy dócil con ellos, mientras que a nosotros, a la oposición en Colombia, nos persigue de todas las formas posibles. Así que con él se puede esperar cualquier cosa. Un gobierno mediocre, un gobernante mediocre, un hombre sin carácter, un hombre que solo buscaba los aplausos internacionales de ciertos grupos que terminaron finalmente alabándolo con un Nobel que nadie en Colombia reconoce como propio, y que definitivamente va a hacer lo que sea para regalarle el país a los criminales y seguir haciéndolo hasta el último día de su mandato. Así que nosotros tenemos que estar muy, muy alerta con este tema. Lo que ha venido sucediendo es simplemente lo que nosotros hemos dicho, que cuando los grupos al margen de la ley terminan siendo beneficiados con una gran cantidad de prebendas, hacen que cada vez su accionar sea mucho más agresivo, con la idea de recibir las mismas prebendas o aún más. El ELN, que era un grupo que estaba prácticamente desaparecido el año 2010, si ustedes recuerdan, creo que las estadísticas mostraban que había menos de 1000 miembros, muchos de ellos vivían en Venezuela, casi no había accionar criminal del ELN. Cuando se terminó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero resulta que con el gobierno de Santos, a la vez que negociaba con las FARC, hacía que el ELN se fuera fortaleciendo. ¿Por qué? Porque no había presencia militar. ¿Por qué? Porque muchos miembros de las FARC empezaron a cambiar de brazalete y hacían actividades criminales a través del ELN, y decían que era el ELN el que las hacía, entonces para de esa manera lavarle la imagen a las FARC. Voy a poner un ejemplo nomás. En Antioquia no existía ELN, o al menos desde hace mucho tiempo no había accionar criminal del ELN, y hoy vemos actividad criminal del ELN en una zona que siempre había sido estratégica para las FARC, donde había sido ya muy poca su presencia antes del 2010, entre el 2002 y el 2010 no había casi presencia, que se empezó a fortalecer nuevamente, se empezaron a fortalecer las FARC después del 2010 con la llegada de Juan Manuel Santos, pero no había ELN, nunca existía, y ahora resulta que el ELN está llegando a esas zonas. ¿Qué significa? Que son miembros de las FARC, que se cambiaron el brazalete, que todavía siguen delinquiendo y que seguramente tienen vasos comunicantes con los que van a ser congresistas de este país. Y lo que se ha dicho siempre es, con los criminales uno puede negociar por pragmatismo, no por política. Aquí, a estas personas del ELN finalmente se les termina diciendo, y lo que quiere Juan Manuel Santos es decir que son unos actores políticos que están de igual a igual con el gobierno, con el Estado colombiano. Eso no puede suceder. Y finalmente lo que se puede negociar con ellos es cómo va a ser su sometimiento, cómo va a ser la entrega de armas, cómo va a ser la reducción de penas, pero jamás pensar que ellos van a tener una gran cantidad de gabelas, y que si quieren participar en política lo hagan los que no fueron criminales de lesa humanidad, los que de alguna manera fueron reclutados o portaron el uniforme del ELN con una visión política, que creo que fueron realmente muy pocos, o los que fueron reclutados, que infortunadamente eso sí fueron muchos, colombianos que terminan siendo reclutados como menores con la amenaza a sus familias de acabarle la vida. Que ellos eventualmente sí puedan participar en política, que se creen como movimiento político, se fueron como movimiento político, pero que tengan que pasar por todo el escrutinio que tiene que hacer cualquier ciudadano para participar en política.
Señor Ramos, ahí vemos unas afirmaciones que usted nos dice, y es que pues simplemente ese grupo armado se cambió de brazalete. Quizás el presidente Juan Manuel Santos hizo el acuerdo de paz con ese grupo armado y usted nos dice que ahora aparece un nuevo grupo que está sonando o que ya viene desde tiempo atrás, pero que ahora se está como politizando. Vamos a tomarlos en términos jurídicos. ¿Cómo lo tomaríamos en cuanto a justicia? Lo que hemos visto es el ELN, un grupo que existía eventualmente, repito, al año 2010 era un grupo que prácticamente era inexistente en términos de presencia armada en Colombia, además de alguno que otro bosquejo de alguna actividad criminal. El ELN no existía, estaba supremamente reducido, el Estado lo tenía arrinconado, lo tenía viviendo en Venezuela. Así que era un grupo terrorista sin ningún tipo de visión y de accionar realmente en Colombia con algún tipo de ejercicio armado que fuera amenazante para el Estado. Lo que hizo el ELN durante este tiempo, paralelamente a la negociación con las FARC, es empezar a robarse miembros militantes de las FARC para fortalecer su presencia. El ELN está hoy casi, se puede estimar, alrededor de unos 3.000 miembros, más del triple de lo que existía en el 2010, lo que significa que se fortalecieron. Pues se fortalecieron de la forma más sencilla, y era quitándole miembros a las FARC, porque las FARC aprovecharon esa debilidad del Estado, esa falta de presencia institucional, ese no accionar militar durante el gobierno de Juan Manuel Santos, y empezaron a decir: hagamos toda la actividad criminal mientras unos cabecillas negocian en La Habana, aprovechemos y usemos la franquicia del ELN para atacar a la población civil, para seguir en nuestro accionar criminal. Y lo que terminó entonces sucediendo, más que un fortalecimiento del ELN como tal, como estructura, fue a través de un convenio macabro con las FARC, oculto con las FARC, y hoy ya con unos más de 3.000 miembros empiezan a tener una presencia en muchas zonas del país donde antes el ELN no había tenido presencia. Reitero, el tema de Antioquia es muy claro: el norte de Antioquia, donde nunca habían existido los del ELN, pues allá están teniendo cierta actividad, y reitero, eso no lo hizo el ELN per se, esos son ex miembros de las FARC que hoy portan el brazalete del ELN. Son grupos terroristas, son grupos narcotraficantes, son grupos criminales que, reitero, el día de mañana, si uno quiere sentarse a negociar con ellos, tiene que ser unas condiciones muy específicas, pragmáticas, no políticas, de cómo hacer su sometimiento a la justicia y cómo eventualmente se puedan disminuir las penas, con la idea de acabar la violencia en algunas zonas del país. Hay 3 puntos muy importantes para el referéndum que ustedes están implementando desde el Congreso de la República, desde el Centro Democrático especialmente. ¿Cómo vamos a adoptar esos 3 puntos específicos en cuanto a la estructura o la justicia transicional que ya se viene presentando? Pues yo creo que con el tema de la JEP, primero, para mí cualquier decisión que se haya tomado violando el plebiscito es una decisión ilegítima e inconstitucional. Infortunadamente nuestra Corte Constitucional, supremamente politizada, donde este gobierno ha puesto la gran mayoría de sus miembros, pues no ha tenido en consideración esto. Pero yo creo que hay que buscar también el cambio, no solo a través del referendo, que eventualmente seguimos recogiendo firmas y que eventualmente puede llegar a darse en algún momento, pero también a través del nuevo Congreso que se va a posicionar el 20 de julio. Nosotros estamos convencidos de que seremos mayoría en el Congreso con el Centro Democrático y seguramente con una gran cantidad de partidos políticos afines, y tengamos una coalición de defensa de la democracia, de defensa del Estado de Derecho, y donde esas prebendas a los criminales se les acaben. Una de ellas es la justicia especial que eligió más de 50 personas como magistrados entre el tribunal y los magistrados y los jueces específicos, que creo que son una máquina persecutora. Pudimos demostrar en su momento que muchos de esos miembros, de esos magistrados, habían tenido prejuicios en contra de Álvaro Uribe Vélez o del Centro Democrático. Muchos de ellos o habían sido parte de colectivos de abogados que todo el mundo sabe muy bien su accionar, que buscan es meter a los miembros de las fuerzas militares a la cárcel y a perseguir a Álvaro Uribe Vélez y a los miembros del Centro Democrático, a los amigos cercanos de Álvaro Uribe Vélez a la cárcel. Esos colectivos hacen eso, y ahí los magistrados y miembros de esos tribunales han sido parte de ellos, o contratistas del gobierno de Juan Manuel Santos. En su gran mayoría, la gran mayoría de jueces y magistrados tiene algún tipo de inclinación ideológica, filosófica o un interés político que creemos que es supremamente dañino, y eso también hay que acabar. Nosotros consideramos que a través del Congreso de la República el 20 de julio tenemos que presentar una gran reforma constitucional para acabar de manera inmediata esa justicia especializada, porque de especializada no tiene nada. La especialidad de ellos va a ser perseguir a los opositores políticos, perseguir a las fuerzas militares,
no pueden hacerlo a través de terceros, pero seguramente se inventarán alguna manera de hacerlo, de incluir a los civiles, de incluir a empresarios colombianos. Eso no lo podemos permitir y reitero, la mejor forma es una reforma constitucional presentada el próximo 20 de julio, donde se acaben esos nefastos cambios que hizo este gobierno de Juan Manuel Santos con sus aliados de las FARC, porque recordemos que todas las normas que pasaron a través del Fast Track tenían que tener aprobación de una cosa que llamaba la CICIBI, la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación, es un nombre de esos al proceso, que tenía 3 miembros del gobierno y 3 miembros de las FARC, o sea que las FARC les tenían que dar la bendición a todas las normas que pasaron por el Congreso de la República. Es decir, las FARC terminaron ganando. El 20 de julio, ¿ustedes piensan, digamos que dar ese proyecto frente a la reforma, para hacer la reforma constitucional como tal, antes de que se posesione el próximo gobierno? Pero vemos que actualmente se están presentando unos pequeños inconvenientes jurídicos con las acusaciones que se le está haciendo al Centro Democrático, especialmente al señor Álvaro Uribe Vélez. Quizás esas acusaciones con respecto a esas llamadas telefónicas, como ya tenemos conocimiento, y a esas interceptaciones y a esos falsos testigos, ¿tiene alguna incidencia que ver con el proyecto que ustedes radiquen de reforma constitucional? Pues lo que nosotros hemos visto es que siempre que existen elecciones llega algún escándalo contra el Centro Democrático, contra Álvaro Uribe Vélez, y ha sido consuetudinario, ha sido una costumbre en la justicia, una justicia que en muchos casos simplemente tiene unos intereses políticos, unos intereses muy afines a Pero acabar. Es que, o sea, vemos que esas acusaciones están de varios lados, porque también se le lanzan fuertes acusaciones relacionados con falsos testigos en contra Así del es. doctor Iván Cepeda. Entonces hay una controversia. El tema es, el presidente Uribe presentó una muy bien fundamentada, desde hace mucho tiempo, una muy bien fundamentada denuncia contra el senador Iván Cepeda. Lo hizo de una manera muy clara, muy profunda, demostrando cómo este senador, que es muy amigo de las FARC, que eso no tiene ningún tipo de ocultamiento para la sociedad, que es extasiado cuando habla con las personas de las FARC, que definitivamente se ha dedicado a perseguir, su carrera política ha sido perseguir a Álvaro Uribe Vélez, no ha tenido ningún tipo de accionar diferente. Él recibió una denuncia de parte del presidente Uribe muy clara frente a la instancia normal, que es la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene la competencia para investigar a los congresistas. Y el presidente Uribe demostró cómo, por ejemplo, el señor ingresaba a las cárceles a hablar siempre con las mismas personas durante mucho tiempo, que no iban a labores humanitarias, como lo dice él, que además terminó pues siendo una oda, esta decisión de la Corte Suprema termina siendo una oda a ese senador Cepeda, es decir, casi que es un prohombre nacional según ellos. Entonces decían que él tenía todo el derecho a ingresar a las cárceles, pero hombre, cuando uno ya va a una cárcel a hablar solamente con unas pocas personas, los mismos durante 20 o 25 veces, algo se trama. Se demostró cómo hubo pagos a esas personas o a sus familiares para enviarlo fuera del país. Tiene toda una claridad y un contexto muy serio la denuncia que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez. Y resulta entonces que en plena etapa electoral, faltando 3 semanas, para las elecciones, resulta que entonces se devuelve la pelota. Entonces Álvaro Uribe Vélez es un manipulador de testigos y eso es lo que quieren presentarle al pueblo colombiano con falsedades. Aquí la justicia cometió un error supremamente grande. Yo creo que la ciudadanía entiende muy claramente que eso es politización de la justicia, que en plena campaña electoral, cuando una persona como Álvaro Uribe Vélez hizo una denuncia muy clara hace mucho tiempo, con pruebas muy contundentes, y que ahora resulta entonces Uribe, como si fuera un manipulador de testigos, que sí lo ha sido el senador Cepeda, yo creo que los colombianos se dan cuenta cuál es la intencionalidad política, la intencionalidad marrullera, mañosa, de ciertos sectores de la justicia, que no todos los sectores de la justicia, pero sí de ciertas personas en las altas cortes que han sido supremamente nefastas y que son parte de una corrupción ideológica, no económica, sino ideológica, que busca perseguir a los opositores políticos. Igual, la defensa del presidente Uribe presentará esta misma semana unos argumentos muy claros con la idea de que esa decisión se vuelva atrás. Pero infortunadamente ya lo hicieron en la campaña política, ya después de la campaña política apenas saldrá una decisión, o sea que no va a haber mayores repercusiones. Lo que sí es evidente, yo creo que los colombianos conocen con claridad, es cómo funciona la persecución a Álvaro Uribe Vélez, cómo funciona la persecución al Centro Democrático, y nosotros
creemos que los ciudadanos con más ganas van a votar por este proyecto político porque saben lo terrible que significa cuando unos magistrados o unos funcionarios de la justicia que pagamos todos los colombianos, que no le rinden cuentas a nadie, son los que terminan mandando en un país, porque eso fue lo que pasó en Venezuela. La dictadura cooptó hace mucho rato la rama judicial en Venezuela y allá se le inventan cualquier proceso a cualquier opositor político. En Colombia pasa eso, lo que pasa es que aquí los medios de comunicación, como odian tanto al presidente Uribe, pues no tienen ni siquiera la consideración para tomar eso en cuenta. Hay una cosa muy importante, señor Ramos, y es la cuestión de las interceptaciones de las llamadas que se les acusó al presidente Álvaro Uribe Vélez. Usted me acaba de decir que hay sectores de la justicia que tienen ciertos intereses o tienen ciertas convicciones o incluso utilizan los medios de comunicación para enfrentarse contra el doctor Uribe. Esas llamadas, esas fuertes interceptaciones telefónicas que se hicieron, ¿podría inferir en afectación para el Centro Democrático? O alentar las acusaciones contra el pues presidente? Se habló de 3.000 interceptaciones para este proceso. Yo creo que para 3.000 interceptaciones salieron con un chorro de babas contra el presidente Uribe. 3.000 interceptaciones, solamente filtraron unas 4 o 5 malintencionadas, con un tema supremamente claro donde no dice nada, donde se ve claramente que no hay ningún tipo de manipulación, entre otras cosas, de parte del presidente Álvaro Uribe Vélez. Hombre, yo creo que ahí muestra lo bajo que han caído ciertos sectores de la justicia, que reitero, solo buscan en plena época electoral, faltando 3 semanas, intentar enlodar el nombre de Álvaro Uribe Vélez y dar al traste con las pretensiones del Centro Democrático, el partido más fuerte de Colombia, el partido más sólido de Colombia, el partido que más crece en Colombia. Y claro, con ese riesgo hay ciertos sectores ideologizados, reitero, que son miembros de un cartel de corrupción ideológica que hay en muchos sectores de la justicia en Colombia. Infortunadamente, que eso no debería ser, pero que yo creo que, reitero, que los colombianos saben claramente cómo funciona, qué daños hacen, y nosotros vemos es que al contrario, los colombianos lo que buscan es votar en contra de esas actuaciones de una justicia corrupta ideológicamente. Así que para 3.000 interceptaciones que se hicieron, el chorro de babas con lo que salió la Corte Suprema de Justicia, creo que debería dar muchas explicaciones que nunca sabremos, porque ellos nunca son capaces de darle la cara a los colombianos como lo hacemos nosotros los que hacemos política. Hablemos también del caso del señor Luis Alfredo Ramos, precisamente su padre, que estuvo involucrado también en las cuestiones de los falsos testigos. ¿Qué incidencia tendría eso en cuanto a la justicia? Pues en el fondo, lo que hemos sabido siempre, lo que hemos visto con prueba muy contundente, es que Luis Alfredo Ramos es víctima de un cartel de falsos testigos. Si ven cada una de las personas que lo acusaron, se ha demostrado con precisión cómo ha sido su accionar en contra de Luis Alfredo Ramos, con intereses de múltiple índole, pero especialmente para acabarle su carrera política. Eso es lo que buscaban ellos con Luis Alfredo Ramos, acabarle su carrera política, y de alguna manera lo hicieron hace 4 años cuando lo privaron de la libertad, y lo hacen hoy nuevamente, cuando, esperando que hubiera una absolución que debió haberse dado desde hace mucho tiempo. Este es el momento donde no se han tomado decisiones judiciales para la absolución de Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos es víctima de un cartel de falsos testigos, uno que ya confesó y que hizo una negociación con la fiscalía y que se acogió a las pretensiones de la fiscalía, y que ya está condenado un señor que se llama Carlos Enrique Areiza, y ahora pretende la Corte Suprema de Justicia con esta sentencia decir que lo que dijo Areiza era verdad. Hombre, eso ya es un insulto cuando una persona que está condenada por falso testimonio, que reitero, él mismo lo aceptó en medios de comunicación, lo aceptó en diferentes cartas y lo aceptó ante un juez de Colombia. Y ahora entonces la Corte Suprema de Justicia pretende decir que eso no es cierto. Yo creo que eso es un engaño a los colombianos, lo que hizo la Corte en el caso de Luis Alfredo Ramos, que se menciona tangencialmente en esta última decisión contra la justicia. Pero adicionalmente existen otros, muchos de ellos procesados por falso testimonio hoy por la Fiscalía y por los jueces de Colombia, que ya están comprobados, unos que ni siquiera han ido a las cortes o no se han presentado siquiera a la justicia porque están fuera del país y no se presentan ante las autoridades pese a los reiterados llamados que se les han hecho, porque no tienen nada que decir contra Luis Alfredo Ramos. Y nosotros lo único que vimos es, siempre había una persona
siempre es la misma persona que había ido a las cárceles de Colombia a que esas personas hablaban contra Luis Alfredo Ramos. Pues resulta que ahora con esta decisión que la Corte toma, pues básicamente lo que está es intentando cerrar la puerta a una denuncia por falso testimonio contra el senador Iván Cepeda. Nosotros sí no vamos a caer en el juego, a nosotros nos da miedo, nosotros le tenemos temor a una justicia que, aunque sea parcializada, pero nosotros lo damos de cara a los colombianos, con pruebas muy contundentes de cómo fue el accionar de Iván Cepeda, no solo en el caso de Álvaro Uribe Vélez, sino en el caso de Luis Alfredo Ramos, donde muchas personas han dicho ante los propios jueces de la República que el senador Cepeda iba ya a ofrecerles prebendas para que hablaran en contra de Luis Alfredo Ramos y Álvaro Uribe Vélez. Sí, señor. Ya en este tiempo que ya se acercan las elecciones y pues en este transcurso de etapa de campañas, pues se han escuchado muchos rumores por ahí con respecto a las acusaciones que precisamente se le hizo al señor Alfredo Ramos, que aún pueden tener incidencia dentro del margen constitucional y el centro democrático. De pronto ustedes como partido radicado, como fuertes en el Congreso de la República, digamos que ¿qué expectativas tenían para, digamos que, marginalizar esas concepciones que se tienen referente a esas acusaciones contra el señor Alfredo Ramos? Yo creo que aquí hay que dar la batalla frente a la opinión pública. Creo que ahí es lo más importante. En el Congreso de la República, como fuimos minoría durante estos 4 años, lo único que hicimos fue un debate sobre falsos testigos. En la Comisión Primera Constitucional se hizo un debate muy importante sobre falsos testigos y algo el país pudo conocer sobre ese accionar, que además no solo es para los políticos en general, hay muchas personas que hoy están condenadas injustamente o fueron condenadas en su momento injustamente por cuenta de falsos testimonios de personas que se inventaban lo que fueran para acabarle la vida y la reputación a otras y que infortunadamente la justicia en muchas ocasiones les cree, no sabemos con qué intención. Pero lo que se viene más de cara a la ciudadanía, de cara a la opinión pública. Yo creo que aquí lo que hay que mostrarle a los ciudadanos es que existe un contubernio de algunos sectores políticos con criminales en las cárceles, criminales que ya han sido condenados, con la idea de ofrecerles prebendas de algún tipo, de cambios de cárceles, de protección a la familia o de disminución de penas, que los engañan, inclusive a ellos creen que a esos criminales les van a disminuir las penas después de haber sido condenados, cuando ya no se puede. Eso no se puede hacer legalmente, pero aún así los intentan engañar. Hay sectores, reitero, políticos interesados en que sigan hablando los criminales desde las cárceles en contra de personas de bien, ofreciéndoles, reitero, de todo tipo de prebendas, entre ellas las que le hacen más claras, cambios de cárceles, eso está muy comprobado, cambios de cárceles, dinero para ellos o para sus familias, o disminución de penas. Y hay sectores de la justicia que se prestan para ese juego y nosotros se lo seguimos diciendo a Colombia, aunque nos persigan, aunque nos metan a la cárcel, pero aquí los bandidos, que hay muchos criminales dentro de la rama judicial, son criminales ideológicos, también tienen que ser desenmascarados y nosotros no nos podemos quedar callados frente a una rama judicial que ya ha tenido muchos escándalos de corrupción económica, pero que, reitero, hay muchos también una corrupción ideológica que le hace mucho daño a una sociedad. Entonces, frente a esos parámetros, señor Ramos, ¿qué debería hacer un presidente, un próximo mandatario para acabar con esa persecución política? Pues yo creo que hay muchas cosas por hacer y se requiere una reforma muy profunda de la justicia que el Congreso de la República no se ha atrevido a hacer. Primeramente, hablemos de la justicia politizada. Específicamente, hay muchas cosas que tiene que hacer de reforma a la justicia. La forma como se escogen los jueces en general en Colombia, tiene que haber mucho más mérito en ese proceso. Los términos, uno no puede quedarse aquí privado de la libertad años y años o con unas investigaciones abiertas por muchos años esperando a ver cómo de alguna manera lo utilizan políticamente. Es un tema que tiene que parar, que haya sanciones para los jueces que en el término de ley no cumplan con esos términos. Tercero, más publicidad y mucha más transparencia en la rama judicial. Nadie sabe qué hacen los jueces, nadie sabe qué hacen los magistrados, no le rinden cuentas a nadie. Y ellos son parte de la democracia. Y los colombianos, nosotros los ciudadanos, pagamos los salarios de los jueces. Nosotros tenemos derecho a saber qué están haciendo, que publiquen sus hojas de vida, que publiquen con quién se reúnen, que publiquen sus declaraciones de renta, porque hay muchos que se están enriqueciendo. Hay muchos jueces, y luego oye uno, hable con cualquier abogado, le habla de la corrupción de la justicia. Nadie se atreve a hablar en contra de ellos porque, claro, termina siendo perseguido y termina con mucho temor de que termine en la cárcel, porque esos jueces tienen una máquina corrupta donde además le echan mano o agarran a los que hablan en contra de ellos. Entonces se requiere un gran cambio en unas grandes reformas en general en la rama judicial
por un lado, en la forma como se eligen los jueces y en la forma como actúan los jueces, pero adicionalmente se requiere una justicia mucho más pronta, mucho más eficiente, que hoy no lo estamos teniendo. ¿Qué es lo que sucede? Casi que todos los procesos deberían ser tipo tutela, donde la persona, sin necesidad casi de abogado, pudiera acceder a la justicia y que le dé una respuesta rápida y contundente, y no que tengamos procesos civiles o que tengamos procesos laborales donde duran 5, 10, 15 años para que haya varias instancias. No puede ser así. Y esa falta de credibilidad en la justicia, sumada a la corrupción que hay en la misma, hace que los colombianos requieran urgente una reforma al sistema judicial colombiano, y eso es lo primero que debería llegar a ser un presidente el que se posicione el 7 de agosto. Dentro de esa reforma del sistema de gobierno colombiano, para reformar eso, ¿sería que podría, en ese sentido, podría caberse que se estableciera un nuevo mecanismo de participación como para resaltar el triunfo del no? Yo creo que hay que seguir siempre recordándoselo eso a los colombianos. Yo creo que el mejor mecanismo de participación va a ser el voto este 11 de marzo y el 27 de mayo. Creo que esa es la mejor forma que nosotros tenemos de participar, a través del voto. La forma más sencilla. Hay que votar en contra de los criminales de las FARC y en contra de los corruptos santistas. Y hay que decirlo, los que subieron el IVA son los corruptos que trabajaron con Santos, que votaban lo que fuera por este gobierno, que les ofrecían el gobierno, les ofrecía migajas. Ellos se metían la plata al bolsillo para votar el IVA, para votar a favor de las FARC. A ellos son los que hay que derrotar, y esa es la mejor reforma política que podemos hacer el 11 de marzo, votando por el Centro Democrático, al Congreso de la República, al Senado de la Cámara de Representantes, votando en la gran consulta, que creo que hay 3 excelentes candidatos que vamos a llegar unidos, y ahí habrá un gran candidato presidencial que tendremos elegido este 11 de marzo con muchos votos. Esa es la mejor reforma política que podemos hacer. La reforma política es cambiar las personas, más que a veces cambiar tanta norma que finalmente termina siendo, en muchas ocasiones, simplemente lo que hacen es una saturación de normas que no terminan funcionando. Nosotros necesitamos es que las buenas personas lleguen al poder, que tengamos un Congreso mayoritario, y ojalá muchos sectores posteriormente se sumen a eso, sin mermeladas, sin clientelismo. Y reitero, derrotemos a las FARC, derrotemos a los corruptos santistas, y el Centro Democrático ha sido la alternativa más seria, más profunda, con argumentos, con ideas, con transparencia, y eso es lo que requieren los colombianos en la política. ¿Cuáles son los proyectos de ley que están primando más en este momento con respecto a esa transformación de la justicia como tal? Pues en Colombia no hay. Pues primero estamos en receso constitucional del Congreso, pero adicionalmente la última reforma a la justicia que se intentó hacer, que era un acto legislativo, el gobierno la terminó objetando cuando ni siquiera tiene la competencia constitucional para ellos. Fue la famosa que no se leyó Simón Gaviria. Ahí había unos cambios interesantes, increíblemente. No todo era bueno, pero había unos cambios interesantes. Eso fue tal vez la última reforma, porque en esa reforma de equilibrio de poderes salieron con un chorro de babas. La mediocridad del gobierno, con su coalición con la Alianza Verde y con el Polo, que votaron todos igualiticos. Porque recordemos eso, el gobierno fue aliado de la Alianza Verde y del Polo los 4 años, y votaron todos esos proyectos. Los de las FARC, o también una reforma de equilibrio de poderes mediocre, como terminó siendo, que no cambió en nada, no hubo ningún tipo de cambio institucional profundo en Colombia. Esos temas pasaron en blanco. Y lo último interesante tal vez fue la doble instancia para congresistas. Fue tal vez la última gran reforma que los congresistas pudieran tener, doble instancia constitucional, tanto en los temas administrativos, es decir, para los procesos de pérdida de investidura, como los procesos penales. Fue lo único importante, pero no ha habido, no se ha tocado en estos 8 años la justicia. Ha sido al contrario una connivencia completa del gobierno nacional con la justicia. Le ha dejado hacer lo que se le venga en gana. ¿Por qué? Porque le interesa, porque eso ha sido una justicia que en muchas ocasiones ha perseguido a Álvaro Uribe Vélez y a la oposición, y eso le interesa mucho a este gobierno. Bueno, esperemos que este próximo 11 de marzo pues la ciudadanía tome conciencia, y pues yo creo que con esa contextualización y esta retroalimentación de la justicia y persecución política, pienso que posiblemente posterior a las elecciones podría haber un cambio dentro de la ciudadanía, un cambio dentro de la mentalidad. Hay que hacerlo muy rápido, porque es que si ustedes ven cualquier encuesta sobre la favorabilidad del sistema judicial colombiano, hoy el sistema judicial colombiano está casi por debajo del Congreso en favorabilidad, y las altas cortes, con tanto escándalo, también está alrededor del 20-25% de favorabilidad. Eso significa que la ciudadanía requiere cambios inminentes, urgentes, en la forma de cómo se eligen
cuáles son las funciones y cuál es la publicidad y transparencia de todas las altas cortes. Imagínense que existen una gran cantidad de magistrados auxiliares. Hoy, en la Corte Suprema de Justicia existen más de 100 magistrados auxiliares. Nadie sabe ni su nombre ni sus funciones. Eso es parte de un oscurantismo que hay que superar. Sí, señor, eso esperamos que... Entonces, por último, señor Ramos, pues hablemosle a quienes nos ven y a quienes nos escuchan acerca de estas próximas elecciones referente a esto. Démosle un consejo, hablemos acerca de esta justicia. El 11 de marzo, Colombia está jugando mucha parte de su futuro. Vamos a elegir un Congreso de la República, que ustedes vieron estos 8 años en el gobierno de Juan Manuel Santos cómo fue. Fue un Congreso arrodillado, un Congreso corrupto, un Congreso con escándalos. Tenemos congresistas en las cárceles, tenemos magistrados en las cárceles, y eso es todo ha aflorado en cuenta de un gobierno que se ha dedicado, en cabeza de Juan Manuel Santos, a repartir el presupuesto de los colombianos a los bolsillos de los politiqueros y los corruptos, y a dar, ¿para qué? Para darle prebendas a las FARC y para darles prebendas a ellos mismos. Nosotros tenemos que hacer un cambio en el Congreso de la República, un cambio supremamente grande, derrotar a las FARC, a los narcotraficantes de las FARC, y derrotar a los corruptos santistas que le entregaron el país a esos miembros de las FARC y que, reitero, se están robando la plata de los colombianos. Y la alternativa es el Centro Democrático. ¿Por qué? Porque es un partido que ha hecho oposición, un partido que lo ha hecho una oposición con transparencia, con argumentos, con cariño por la ciudadanía, que ha trabajado todos los días para que Colombia defienda la democracia, para que Colombia tenga seguridad, para que Colombia tenga confianza inversionista y para que Colombia vuelva a la cohesión social. Esos son los principios del partido, que adicionalmente, sumados al diálogo popular que hacemos en todas nuestras actuaciones, sumados a un Estado austero y descentralizado, harán que Colombia recupere el rumbo. Votemos por el Centro Democrático, marcan el logo y el número de la persona que les guste. Hay gran cantidad de candidatos, tenemos un abanico enorme de mujeres especialmente, supremamente líderes, que pueden ayudar a cambiar esas feas costumbres de la politiquería tradicional colombiana. Venzamos a Santos, venzamos a sus aliados. El Centro Democrático es esa alternativa, y el 11 de marzo, votando masivamente en el Congreso de la República y pidiendo el tarjetón de la gran consulta, ponemos nuestro grano de arena. Multipliquemos el mensaje con la familia, con los vecinos, con los amigos. Los ciudadanos podemos ganarle a los corruptos y a los narcotraficantes. Muchísimas gracias, señor Ramos, y esperemos que este mensaje le llegue a la ciudadanía. Este fue el señor Ramos, congresista y senado por el Centro Democrático. Muchísimas gracias. A ustedes, mil gracias, un gusto. Señor, un gusto.